tortura anteriormente, que se secuestraban países europeos y se les llevaba a otros países donde se podía torturar. Aquí estamos subcontratando a Turquía, ni más ni menos, al sultán Erdogan, que como los saudíes es un demócrata de cuidado, para que controle, reprima, reubique y deporte a esos refugiados. Algo que además está denunciado incluso por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y también está fracasando por esa falsa economía que se basa en esa competitividad, en el dogma neoliberal de la globalización y que no está dando respuestas a sus pueblos. Y nos encontramos con un panorama terrible, porque la Unión Europea va a implosionar seguramente, pero ¿hacia dónde va a implosionar? Va a implosionar hacia que los pueblos soberanos, como en América Latina, puedan conseguir gobiernos que se enfrenten al capital financiero internacional, o va a explotar del lado del fascismo, la extrema derecha, lo identitario, lo xenófobo, lo homófobo, como estamos viendo en determinados países del norte y el este de Europa. En septiembre de 2014 nos presentaron en la Comisión de AFET un informe sobre la situación en Irak y Siria, en lo que se pide que estemos unidos para ayudar a las autoridades iraquíes y locales por todos los medios posibles, incluyendo la asistencia militar apropiada para contener y repeler al Daesh. No se hablaba de Siria ni del gobierno sirio en ningún momento. En 2015 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de los ciudadanos europeos por organizaciones terroristas. Yo en mi intervención les decía, pero ¿y es que no han investigado a sus propios países que están financiando a determinados grupos terroristas? ¿Es que se ha investigado los predicamentos de los imanes wahabitas o takfiristas que son cercanos y que promueven la yihad? Nada de eso. Era una serie de recomendaciones que a la fuerza son inútiles, porque hay decenas de miles de combatientes extranjeros en Siria y se cree que 30.000 de ellos son europeos. El Parlamento Europeo habló del importante papel que desempeñar en una serie de frentes, ¿no? En primer lugar, las elecciones parlamentarias, el proceso de escribir una nueva constitución en Siria. O sea, incluso hablan de que quieren ayudar, y yo lo pongo entre comillas, a crear una nueva constitución siria, porque dice que proporcionará oportunidades para la diplomacia parlamentaria europea. Os da una idea de la visión que tiene la Unión Europea sobre el conflicto de Siria. No solo ya ha decidido quién es el culpable, no solo tiene determinados miembros echando más fuego a un conflicto terrible, sino que ha decidido incluso intervenir y decidir el futuro de un país soberano, sin contar con su propia población. En la Subcomisión de Seguridad y Defensa, de la que yo soy miembro, tuvimos una vez al embajador que dirige la coalición anti-Daesh. Se llama embajador, pero creo que es un general. Entonces le explicó toda la coordinación que tenía con el gobierno de Irak. Yo le pregunté que si había algún tipo de coordinación con el gobierno de Siria. No me contestó. Pero si ni siquiera hizo el amago de hacer alguna explicación, me miró así, se calló y pasó a otra pregunta. Tuvimos también en la Comisión de Asuntos Exteriores, en un momento además en que yo estaba presidiendo, la visita del enviado especial para Siria de la ONU, el señor Mistura, el cual estaba tratando, según decía, de implementar una desescalada del conflicto por medio de pequeñas treguas. Se le preguntó también si distinguía entre oposición y oposición no terrorista y tampoco hubo respuesta. Ahora os voy a pasar a la visita a Siria. La visita a Siria surgió de una idea de varios parlamentarios de diferentes partidos y grupos políticos, tan diversos como que había incluso del Grupo Popular, había liberales, había algún socialista,
pero al final, por la presión de sus propios partidos, solo pudimos ir 3. La delegación estuvo formada por mí mismo, por Tania Zanoca, que es de los Verdes, de los Green Sefa, y por Jan Atun de ALDE, es decir, una liberal. El objetivo que nos propusimos no era ni adhesión, ni decisión, sino era conocer la realidad sobre el terreno. Queríamos abrir el debate, llamar la atención sobre una cuestión medular, que para lograr una paz justa dentro del derecho internacional y la soberanía se tiene que hablar con todas las partes. Y la Unión Europea no está haciendo su papel, pues solo reconoce a una de las partes. La visita fue de 1 día y medio, fue muy corta, pero pude tener unas conversaciones interesantes y yo lo que quería es trasladaros lo que me dijeron los actores a los que visité, para que su voz llegue hasta aquí. En primer lugar, me entrevisté con el doctor Ahmad Nabil Kesbari, que es diputado. Él decía, y son sus palabras: queremos diálogo. Nos alegra mucho que vengáis a recibir una visita de diputados. En las negociaciones de Ginebra, en la primera no nos invitaron. En la segunda sí, pero querían negociar por debajo de la mesa. Nosotros dijimos, así no. Nos dijeron, Siria necesita cambios constitucionales. Dijimos ok. Dijeron que eran necesarias elecciones. Dijimos ok. Incluso accedimos a hacer nuevas elecciones presidenciales. No tenemos ningún problema. Pero que es necesario que la oposición acabe con la violencia y es necesario que se acaben con las sanciones y el bloqueo. Pero no quieren, porque lo único que quieren es derrocar al presidente. Pero tienen miedo de elecciones porque los informes dicen que más del 60% de la población apoya a Assad. Ese es un informe estadounidense que había encargado el Pentágono y la CIA, creo, y que fue filtrado. Europa debe tener cuidado, porque informes dicen que hay más de 30.000 personas que luchaban con Daesh que planean volver pronto a Europa, y creo que habrá más ataques. En Damasco la población era de 3 millones y hoy somos 6. Nadie duerme en la calle. Entrevistamos con la presidenta del Parlamento y con una representación de parlamentarios, entre también los que se incluía algunos de la oposición y del Partido Comunista. La presidenta se llama Haidean Abbas y ella me dijo: apreciamos mucho que hayan venido, apreciamos vuestro compromiso con el diálogo y con la verdad de lo que pasa en Siria, de cómo combatimos el terrorismo en todo el mundo, porque el terrorismo se está esparciendo y ha llegado a Europa. Es el hijo legal del wahabismo de Arabia Saudí. Vemos una intervención de otros países y regiones que intentan derrocar a un gobierno legítimo por la fuerza. La oposición moderada, como se les llama, y que está combatiendo con armas extranjeras, ¿cómo podemos llamar a esto moderado? Uno es extremista y el otro es más extremista. Occidente está apoyando a extremistas porque usa la violencia contra el gobierno. Es un terrorista quien lucha atravesando fronteras para llegar a Siria y derrocar al gobierno. Son terroristas y mercenarios, y hay que luchar contra esto por todos los medios del derecho internacional. La preocupación de Europa sobre el terrorismo está justificado, pero lo que no se explica es que sigan con sus actitudes y acciones, que son las que llevan a esto. Los gobiernos europeos deben elegir en qué bando están, o luchando contra el terrorismo en Siria e Irak, coordinados con sus gobiernos, o seguir del lado de los terroristas, con Arabia Saudí y Qatar, acabando con la civilización. Puedo confirmar que en Siria estamos luchando contra el terrorismo y por la reconciliación nacional, y luchamos también para dar la posibilidad a los terroristas que quieren que vuelvan a sus vidas. El Parlamento está teniendo un buen rol en esta reconciliación con el creado hace años Comité de Reconciliación. Siria acepta todas las iniciativas políticas para ayudar a acabar con el conflicto, Ginebra, Viena o Moscú. Pero la oposición quiere destruir todas las vías políticas. Arabia Saudí y Qatar rechazan luchar contra el terrorismo. Hay que mencionar las sanciones injustas de algunos países europeos contra la población siria. Llamamos a acabar con el embargo y con las sanciones ilegítimas. Las sanciones son de Europa, no son del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que empujar a los gobiernos para que las levanten. Una visita que tuvimos fue al Hospital Militar de Hamish, donde vimos decenas y decenas de personas amputadas. Nos trasladaron al director del hospital que por culpa de las sanciones y del bloqueo no pueden
conseguir fabricar tantas prótesis como le gustaría. Y de hecho ahora no pueden ayudar a todos los pacientes debido a esas restricciones de conseguir material para realizar las prótesis debido a las sanciones. Visitamos varios centros de refugiados. En uno de ellos proporcionan diferentes tipos de ayuda. Se dan cestas mensuales a las familias con comidas, productos de limpieza y higiene. Tienen médicos que vienen a visitarles 2 veces a la semana. Se les da formación técnica, mecánica, deportes, etc. Hay 22 centros en Damasco como este. Se da ayuda a cualquier familia, incluso si familiares pelean contra el terrorismo sirio, contra el ejército sirio. De hecho, nos entrevistamos con algunos de ellos. Estos centros también eran objetivos y fueron atacados con morteros. Por eso ahora mismo están muy vigilados, pero la gente puede entrar y salir cuando quiera. Se lleva un registro de datos muy básicos para mantenerlo todo organizado. Las familias llegan porque el gobierno las busca. El gobierno no quiere que haya familias en tiendas por las calles, por lo que buscan sitios como este colegio para acogerlas. Todas estas son respuestas a preguntas que les hacíamos nosotros, preguntando también si venía una familia del Daesh, si se la acogía o no se la acogía. O sea, intentamos hacer la labor también de preguntar y de indagar qué estaba pasando. Por lo que hablamos sin tutela con determinadas personas que estaban allí, coincide con lo que nos dijo. Pudimos ver al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, de la que hablaba Paco antes. Él nos dijo: queremos buscar soluciones pacíficas a la crisis. Los cristianos somos una minoría, pero vivimos juntos con nuestros hermanos musulmanes en coexistencia pacífica. Por cientos de años, coexistencia sin problema. Queremos protección para todos los sirios, no solo los cristianos. Necesito para paz para todos. Y el gobierno protege a todos por igual. Ayudamos a cualquiera que lo necesite, cristianos y musulmanes, no solo con comida. También ayuda para casa y rehabilitación de casas, hospitales y colegios. Yo le trasladé una pregunta que me habían hecho los conservadores, que siempre están obsesionados, solo hablan de los cristianos, me parece que las demás confesiones no les importa, y le dije: me transmiten que están muy preocupados por los cristianos. Y él me contestó: pues que no se preocupe tanto por los cristianos, y él es el patriarca cristiano, preocúpese por los sirios. Porque dentro de los sirios hay cristianos, hay musulmanes, hay no sé qué. Pudimos ver también al gran mufti. Nos decía: me asombra que el oeste no sepa nada de nosotros. Siria es el único país secular de la región donde hay igualdad de confesiones y coexistencia pacífica. Arabia Saudí quieren ser los únicos que hablen del Islam en el mundo, que solo se les invite a ellos a hablar del tema. Vetan a cualquier otro, pagan a los estados para que no inviten a nadie más. Soy el mufti de los 23 millones de sirios, porque primero todos somos sirios. Hubo una cosa que me dejó desconcertado y al principio pensaba que era una mala traducción, porque él nos dijo: el problema que tienen ustedes en Europa está en las mezquitas. Y claro, yo decía: este es el jefe de las mezquitas, no sé lo que me está explicando. Entonces decía que las mezquitas, la mayoría de Europa, están controladas precisamente por Arabia Saudí. Que incluso hay una expansión ahora clara en el este, que he corroborado. Pequeños pueblos o aldeas donde de repente aparece una mezquita saudí, un centro de educación saudí y una clínica saudí. Y él me explicó que la visión de los saud, la visión del wahabismo, no es una visión de la religión que tenga nada que ver con la democracia, con el respeto a las otras religiones o con el respeto a las otras confesiones. Luego tuvimos esa visita que generó tanta polémica en nuestro país. Yo me he entrevistado ya varias veces con presidentes, ¿no? Pero resulta que la prensa decide, como hemos dicho antes, los propietarios de la prensa, con quién te puedes reunir o quién no te puedes reunir. Os prometo que fue muy duro porque hubo hasta ataques personales hasta a mi familia. Porque 3 diputados y diputadas quisimos ir a Siria a abrir una vía de paz. Porque la paz se hace con el enemigo y la Unión Europea y el Parlamento Europeo tiene que hablar con quien considera enemigo. Además, cuando es una parte importante, como decía antes, está representado a día de hoy en Naciones Unidas, tiene fronteras, población y tiene ejército. Y es parte fundamental. El presidente Bashar al-Assad nos recibió durante 1 hora y media casi.
en un encuentro sin restricciones de preguntas, en las cuales pudimos hablar de todas las cosas. Los periodistas me preguntaban insistentemente: ¿le preguntaste por los bombardeos? Preguntamos por muchas cosas, pero nuestra misión era abrir un diálogo con la Unión Europea y todos los datos están reservados para la entrevista o la reunión que tendremos, si quiere ella, por supuesto, con la vicepresidenta y alta representante de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Entonces voy a contar lo que se puede contar. El presidente nos decía: los países deben tener relaciones, pero con el embargo cierran las embajadas. Por ejemplo, ustedes han cerrado la embajada, por lo que cierran sus ojos. Los políticos fueron muy lejos con sus mentiras. Ahora no pueden dar marcha atrás. La gente, sus votantes, les preguntarían por qué les mintieron durante 5 años. Yo no digo que Turquía deba deshacerse de Erdogan, porque eso es cosa de los turcos. Europa simplemente dice lo que dice Estados Unidos. No hay una identidad europea. Reunirse con oficiales de la Unión Europea es oír el eco de Estados Unidos. Es interés de Europa levantar el embargo. La gente no puede exportar sus productos y tienen que irse de refugiados a Europa. Si se acaba con el Estado sirio, una etapa muy oscura empezaría. La oposición viene de fuera, sobre todo de Arabia Saudí. Si eres oposición, tienes que presentar a gente, a sirios, no a intereses y países extranjeros. Lo que es humanitario hacer no es acoger refugiados, sino resolver sus problemas en sus países de origen. Los hermanos musulmanes es la traducción del wahabismo en la política. Creen en la violencia y los golpes de Estado para llegar al poder. Daesh dice: o te unes a mí o te mato. Por eso tanta gente le sigue, también por el dinero. Gente no religiosa pero que necesita el dinero. El problema con el Islam es la interpretación. Erdogan no puede ser democrático por sus creencias. Quiere revivir el Imperio Otomano. Revivió el islamismo en Turquía. Es un imán al que hay que seguir, aunque sea uno con ropa moderna. No quiere democracia porque perdería poder. ¿Por qué hay que apoyar a un fanático? Hay dobles raseros. O todos somos dictadores o todos somos demócratas. Pero simplemente se inventan quiénes según sus intereses. Nosotros apoyamos una sociedad abierta, con educación, arte y cultura. La visita que yo realicé con las 3 diputadas también puedo contar lo mismo que contó antes Paco. Pude observar sociedad cohesionada, normalidad en las calles, los colegios abiertos, las iglesias abiertas, mezquitas chiitas y sunitas al lado abiertas, hablar con los niños, chicas vestidas de manera religiosa, chicas no vestidas de manera religiosa, chicos con barba, chicas sin barba. No digo que con esa visión de media hora puedes hacer, pero coño, eso es lo contrario que cuentan todos los días en las televisiones. Es lo mismo que me he encontrado cuando he ido a los barrios de Caracas. Claro que hay mucha gente que se manifiesta en la oposición, pero yo estuve en una asamblea de rendición de clases con más de 5.000 personas, con reparto de comida en la comuna a la gente que lo necesitaba. La visita a Siria simplemente intentó abrir una vía de paz, pero en este momento de pensamientos posmodernos y líquidos, hasta la búsqueda de la paz está penalizada. Pero a nosotros no nos da miedo. Lo hicimos, lo volveríamos a hacer. Había una persona que no voy a calificar que hablaba no sé qué de los asesinos de mi hermano, pero el muy no se da cuenta que incluso mi familia se reunió con militares estadounidenses y que las víctimas, cuando los asesinos son juzgados, reconocen su culpa, incluso pueden perdonar. Pero lo que no se puede perdonar es la ignominia de aquel que se define a sí mismo con su cerrazón y con su odio. Para acabar, os voy a leer lo que le hemos mandado a la alta representante en la espera de esa reunión, consensuado por los 3 diputados que fuimos. Recomendar al Parlamento Europeo reanudar y normalizar las relaciones con las instituciones legítimas de Siria, abrir un diálogo con el Parlamento sirio con el fin de promover el fin del conflicto en Siria y la estabilización de la región. Animar a la Unión Europea y a la vicepresidenta y alta representante a escuchar no solo a una parte de este conflicto, e instamos a no cerrar los ojos sobre las fuentes de financiación de los grupos extremistas.
Estamos convencidos de que la base para una paz justa y duradera es a través del diálogo entre todos los contendientes. Pedimos el levantamiento de las sanciones, que simplemente afectan a los sirios y son la razón principal que causa el éxodo de la población. Creemos que las sanciones no son una herramienta eficaz en las relaciones internacionales. El debate en el Parlamento Europeo sobre ese conflicto se echa en falta y estimamos que es muy importante que este tipo de debates deben preceder a la toma de decisiones de política exterior. Para ello es necesario tener la información y los puntos de vista de todas las partes dentro del conflicto. Frente a la guerra hay que luchar contra la paz. Frente a la guerra hay que luchar contra la injerencia. Frente a la guerra hay que luchar contra el imperialismo. Gracias.